Bueno, en esta ocasión vamos a ver los tipos de datos en XSD, ¿vale? Pues nada, habréis notado que tanto a la hora de declarar un elemento, como un atributo no porque todavía no lo hemos visto, pero un elemento con XElement, hay un atributo que se llamaba type, ¿vale? Ese sirve para que indiquemos el tipo de datos que va a tener el contenido, ¿de acuerdo? Pues si es un número, un texto, una fecha, lo que sea. Esto es algo que DTD en principio no permitía. Recordad que lo más parecido era el almohadilla PC Data, ¿vale? Que eso se tragaba todo lo que le pusiéramos, un texto, una fecha, un número, no le importaba, ¿vale? Mientras sean carácter alfanumérico, pues se le podía poner. ¿Qué pasa con eso? Que XSD te permite afinar un poco más las restricciones, ¿vale? Incluso decirle el tipo de datos que va a almacenar ese texto, y es lo que vamos a explicar ahora, ¿de acuerdo? Pues bueno, esos tipos de datos en XSD se organizan en dos grandes grupos. Tenemos por un lado los predefinidos, ¿vale? Los predefinidos pues vienen definidos en el espacio de nombres de XSD, ese que importamos en el esquema con XMLNS, XS, ¿vale? Vienen ya predefinidos. Y por eso pues le ponemos el prefijo delante cuando lo usamos. Por ejemplo, XSstring, XInteger, XDate, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego tenemos otro grupo que son los construidos, que son unos que yo puedo construirme, ya que el XSD me proporciona el mecanismo necesario para ello. Por ejemplo, imaginad que necesito un tipo nota de examen, que tiene que valer un número y tiene que ser de 0 a 10, ¿vale? Y además entero. Pues puedo hacerlo con XD, ¿vale? Eso es un mecanismo que me proporciona y que me lo permite, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de los tipos predefinidos, los que hemos dicho que vienen definidos en el espacio de nombres de XD, tenemos otra. Bueno, son 44, ¿vale? Y vienen definidos de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir eso de manera jerárquica? Pues que tenemos un tipo base en la raíz de todo que se llama XSAny, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad se llama XSAnyType, ¿vale? Esta transparencia está mal. Y de él heredan todos los demás tipos, ¿vale? Justo debajo de XSAny hay otro que se llama AnySimpleType, XNSAnySimpleType, que es el que se pone por defecto cuando no le ponemos el atributo type a un elemento, ¿vale? Eso es básicamente podemos meter cualquier cosa, cualquier texto que queramos sin ninguna restricción de ningún tipo, ¿vale? Y a partir de ese XS AnySimpleType se van a definir otros que vamos a verlo a continuación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en esa jerarquía, como tenemos aquí, como he comentado, y en la base está el AnyType, ¿de acuerdo? Y aquí el AnySimpleType, básicamente de arriba a abajo van siendo cada vez más restrictivos, ¿de acuerdo? El AnySimpleType me permite cualquier cosa, como he dicho, este es el valor que se pone por defecto a un elemento si no le indico el tipo, ¿vale? Ya habéis visto que se le puede poner lo que sea, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de aquí se van derivando otros, que ahora los veremos, que van siendo cada vez más restrictivos. Por ejemplo, imaginad que tengo que almacenar una fecha, por lo que sea, ¿vale? Puedo en un XElement no decir nada sobre el tipo, con lo cual es AnySimpleType y puedo meter ahí lo que quiera. Puedo meter fecha, pero puedo meter otra cosa. Puedo ponerle string, ¿vale? String está por aquí. Por aquí, ¿vale? ¿Qué le pasa a string? Pues que bueno, es texto, puedo meter texto, está bien, una fecha al final un texto, ¿de acuerdo? Pero también puedo utilizar, por ejemplo, el date, que es un poquillo más específico de lo que quiero hacer, ¿de acuerdo? Así que se recomienda que siempre que definamos el tipo de algún elemento, lo pongamos lo más restrictivo posible, ¿vale? Bueno, pues estos tipos predefinidos, que son los que recordad que estamos viendo los predefinidos y los construidos, que son los que me hacía yo. Todos estos son los predefinidos. Pues bueno, podemos establecer otra clasificación dentro de esto, que son los primitivos y los derivados, ¿vale? Los primitivos son estos en grisecillo claro y son, digamos, pues los básicos, ¿vale? Los que heredan directamente de XS Simple Type y son 19. Son todos estos que tenemos aquí. Y luego tenemos otros que son los derivados, ¿de acuerdo? Que básicamente derivan de algún primitivo añadiéndole alguna restricción. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que puedan así resultar más familiares, integer, ¿de acuerdo? Que es un número entero. Como primitivo tenemos float, double, ¿vale? Que son números con decimales los que cambia la precisión. En float utilizarás 32 bits, en doble 64, ¿vale? Pues hay un tipo derivado que es integer, que básicamente me representa un número entero, ¿de acuerdo? Y más derivado aún, pues tendríamos non-positive integer, es decir, solo números enteros negativos, non-negative integer, solo números enteros positivos, ¿de acuerdo? Ya vais viendo in, short, byte, que son números de menor tamaño, o sea, con menor número de dígitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en estos predefinidos, ¿vale? Un poco más. Vamos a verlo un poco más en detalle. Bueno, pues se agrupan en 5 categorías, ¿vale? Vamos a pasar por aquí y directamente ver las categorías. Estas son, ¿de acuerdo?
numéricos, de fecha y hora, de texto, binario y booleano. ¿De acuerdo? Son un montón de tipos, tampoco nos vamos a centrar mucho en esto porque lo que interesa al final es, pues conforme los vayamos necesitando, recurrir a la tabla o a la documentación y mirar cuál es el tipo que más nos conviene y al final así pues iremos aprendiéndolo. Pues dentro de los numéricos, he puesto aquí esta tabla, ¿de acuerdo? Pues tenemos algunos que os pueden sonar, por ejemplo el float, bueno, tenemos que poner siempre el XS, el prefijo XS delante, ¿vale? Porque recordad que están definidos dentro del espacio de nombre de XD, ¿vale? El float doble, ¿vale? Que tienen distinta precisión, 32 bits 64, integer para números enteros, estos son los que hemos comentado antes, ¿vale? El non-positive integer, números negativos más el cero, ¿de acuerdo? Tenemos long, por ejemplo, que nos permite toda esta precisión, es decir, números de hasta este tamaño, ¿de acuerdo? Int, short, byte, depende de las necesidades, vamos cogiendo uno y otro. Vamos a pasar a la siguiente categoría de fecha y hora, ¿vale? Tenemos todo esto. Quizá el más común sea el date, ¿vale? Que tenemos que meter la fecha, pero en este formato. Año, 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 guión, mes, mes, guión, día, día. ¿Vale? Time para hora, en hora, hora, minutos, minutos, segundos, segundos, es decir, las 15, 35, 42, ¿de acuerdo? El día, el mes, el año, ¿de acuerdo? El date time, que es la fecha junto con la hora, ¿de acuerdo? Separados por la T. ¿Qué más tenemos? Pues de texto, ¿de acuerdo? Aquí básicamente vamos a usar string para cadenas de texto y quizás id, ¿vale? Que era similar al de DTD. De hecho está puesto aquí por compatibilidad, ¿vale? Pero su función es la misma. Y bueno, ya por último vamos a hacer un ejemplillo por probar, por trabajar un poco con esto y os lo dejo aquí, ¿vale? Saco el Visual Studio y bueno, vamos a crear un ejemplo, otro archivo que se llame, voy a cerrar estos de antes, otro archivo que se llame 10-tipos de datos.xml, ¿vale? Y este XML va a ser el siguiente. Pues os recomiendo que pauséis el vídeo y lo copiéis, ¿vale? Y seguimos haciéndolo. Vamos a hacer el XSD y luego vamos a ponerle tipos de datos a cada uno de los elementos que creemos. Pero vamos a ponerle tipos de datos lo más preciso posible. De hecho, aquí en comentarios os pongo una descripción, ¿vale? Para que os dé una pistilla a la hora de buscar el tipo. De hecho, si podéis hacerlo pausándolo, hacerlo vosotros entero, poniendo incluso el tipo de datos, buscándolo en las tablas que acabamos de ver, pues mejor todavía, ¿vale? Bueno, pues yo me pongo a hacerlo, bueno, la carpeta, esto está en mala carpeta, voy a meterlo en XSD, listo. Y ahora voy a crearle su esquema. New file, 10 tipos de datos.xsd, ¿vale? Nada, me creo aquí mi esquema. XS esquema definido en XMLNS, XS igual a w3.org barra 2001 barra XML esquema. Vale. Y empiezo a definir la estructura, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí porque no me acuerdo. Bueno, voy a quitarme la terminal de aquí mejor y lo pongo aquí abajo. ¿Vale? La raíz es un XElement que se llama coche. Cierro por aquí y nada, ya sabemos que es un XS complex type porque tiene subelementos, ¿vale? Los elementos van a presentarse todos y en este orden, con lo cual el compositor o modelo de contenido que utilizo es XS, vaya que lo he puesto en mayúscula, XS sequence, ¿vale? Y ahora pues vamos a definir los elementos uno a uno. XS element name modelo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con modelo? Nada, es una cadena normal y corriente. Pues vamos a ponerla en type XS string. Esto no tiene mucho, ¿vale? El siguiente, ¿cuál es? Puertas. Puerta es un número natural pequeño. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con esto. XS element name puertas type. Vamos a ver por aquí la tabla de antes, ¿de acuerdo? Numérico. Necesitamos un entero pequeño, ¿de acuerdo? Podemos utilizar integer. Lo que pasa es que integer, por la precisión que tiene, nos van a sobrar un montón de números, ¿vale?
Como hemos pedido un número entero pequeño, pues fijaros, byte este nos puede servir, ¿de acuerdo? Byte o short, por ejemplo, o incluso positive integer, que vale que es un entero, pero solo me permite positivo. Vamos a utilizar, por ejemplo, un short, ¿de acuerdo? Uy, he dicho natural, pequeño. Ya sabéis que natural no incluye negativo. Pues nada. Lo que pasa es que natural es pequeño. Vamos a utilizar un short mismo, ¿de acuerdo? Short. Nada. Vamos con el siguiente. XElement. Name igual a velocidad. Type. Bueno, a ver qué dice el comentario por aquí. Un entero. Pues nada, vamos a poner un XS integer. Cuidado aquí que se me ha olvidado el XS. XS. ¿Vale? XS integer. XS element. Name igual a un número con decimales, ¿vale? El consumo. Consumo. Vamos a poner aquí type igual a XS. Pues podemos usar, por ejemplo, un float, ¿vale? Pues XS float. Y por último tendríamos, bueno, por último no, la fecha, ¿de acuerdo? XS element name igual a fecha type igual a... Bueno, ya sabéis que la fecha es XS date. Además había que ponerlo en este formato. Año, año, guión mes, guión día, ¿vale? Pues nada, XS date. Vale, y por último, XS element name última revisión. Última revisión. Que vamos a ponerle type igual a... Necesitamos un tipo que nos permita meter la fecha y la hora. Si recordáis, ¿vale? Teníamos el datetime, datetime, que era justo para eso. Pues nada, XS datetime, ¿de acuerdo? Pues listo, nuestro documento es válido y queda perfectamente. ¿De acuerdo? Con esto hemos visto los tipos de datos, sobre todo nos hemos centrado en los predefinidos. Recordad que hemos visto que había dos, los predefinidos y los construidos. ¿Vale? En este caso nos hemos quedado con los predefinidos y cómo se derivan, cómo se organizan en una jerarquía.